¡Ay! Para la energía. Contador, buena. Me dijeron que tenía más información para mí. ¿Qué? Suéltame, loco, ya. No, es que no me soltaste, no, tú me dijiste que había un tema más ¿cómo se llama? Que tienes que explicar. Sí, ese es el tema de información exógena, pero suéltame, ya está bueno. Ah, información exógena. Sí. Dale, vamos a ver el video. Buenas noches, cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar sobre información exógena. Mi nombre es Luis Miguel Ruiz y mi grupo está conformado por David Vázquez, Luis Dubantarra, Luis Eduardo Rojas, Andrea Lugo, Angie Sierra, Luz Darik Villarreal, Luis Miguel Corcho, Arnold Villar, Yesid Vizcaíno, Carlos Villamizar, Claudia Llanes y Gisaidi Salvis. Bienvenidos. Buenas noches, mi nombre es Luis Rojas y yo les estaré hablando sobre la información exógena. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la información exógena? Pues la información exógena es el conjunto de datos que las personas naturales y jurídicas deben presentar a la DIAN periódicamente, con plazos distintos dependiendo de las características del contribuyente sobre las operaciones con clientes o usuarios de sus productos o servicios. Es decir, que le vamos a entregar a la DIAN una base con la información de los movimientos o transacciones que hemos tenido con nuestros clientes. ¿Cuál es la importancia de la información exógena? Pues la información exógena es muy importante, ya que tiene como propósito validar los datos entregados para ejercer un mayor control de los tributos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales de los contribuyentes. Es decir, que la DIAN con esta información va a verificar que los datos reportados sean veraces. ¿Cuáles son los topes para presentar la información exógena? Están obligadas a presentar información exógena por el año grabable 2020 las personas jurídicas y sus similares, y además entidades públicas y privadas que en el año 2019, es decir, en el año anterior o en el mismo año, hayan tenido ingresos superiores a los 100 millones de pesos. Es decir, que si la entidad, persona jurídica o entidades públicas y privadas no superan este tope de 100 millones de pesos, no están obligadas a presentar esta información exógena. ¿Cómo puedo obtener mi información exógena tributaria como persona natural? Se puede descargar su información como persona natural a través del portal de la DIAN en la zona transaccional, ingresando a nombre propio y seleccionando la opción Consultar información exógena, información reportada por terceros. Aparecerán las condiciones de aceptación del servicio. Oprima el botón Aceptar. Luego seleccione el año y dé clic a Consultar. Selecciona la ubicación donde va a guardar el archivo que generará el sistema y luego oprima Guardar para descargar el archivo en formato Excel. ¿Cuál es la información exógena reportada por terceros que se puede consultar en la página de la DIAN? Los ciudadanos que han sido reportados en la información exógena pueden consultar sus movimientos y saldos en cuentas corrientes, de ahorros y AFC, ingresos reportados por pagos de salarios y pagos laborales, pensiones, honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, venta de mercancías, venta de bienes, donaciones, dividendos y participaciones, loterías, rifas, apuestas y similares, siniestros, indemnizaciones y lo reportado por el informante como otros conceptos, retenciones que le practicaron, ahorros voluntarios, consumo de tarjeta de crédito, préstamos, notarías, enajenación y adquisición. A continuación les diremos si se puede solicitar información exógena de otra persona o solicitarlas un tercero. La respuesta es no.
La información consignada en las bases de datos de la DIAN goza de reservas según el artículo 583 y 584 del Estatuto Tributario. Una persona puede solicitar información exógena de otra persona solo si ejerce labores de representación legal. Es decir, que esto tiene que estar soportado en un documento notarial y esta persona se debe encontrar inscrita como tal en el RUT de la otra persona. Buenas, mi nombre es Carlos Villamizar y voy a hablarles sobre los datos y requisitos a tener en cuenta para la información exógena. La información exógena constituye un conjunto de datos o información que tanto personas naturales como jurídicas deben reportarle periódicamente a la DIAN, de acuerdo con las especificaciones sobre las operaciones realizadas con terceros. Concepto: tipo y número de documento. Nombre del informado, razón social del informado, dirección y país de residencia, pago en cuenta deducible, pago en cuenta no deducible, IVA mayor, valor del costo deducible y no deducible, retención en la fuente practicada a la renta, retención en la fuente asumida renta, retención en la fuente practicada IVA régimen común, retención en la fuente practicada IVA no domiciliarios, impuestos que se hayan generado e impuestos al consumo, ingresos brutos, descuentos, devoluciones y rebajas realizados, saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre, saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre, porcentajes de participación de socios. Se debe tener en cuenta información de los libros contables, pagos realizados a terceros. Ok, buenas noches, le habla David y en esta parte le mostraremos los cambios que se presentaron en la información exógena. La DIAN modificó 19 puntos de la resolución 2017 que se encierran básicamente en 3 grupos fundamentales para presentar la información exógena en el 2019. Grupo de obligados a suministrar información. Contenido de la información que se presenta. El esquema XSD, la obligatoriedad de las casillas contenidas en las especificaciones técnicas de los formatos 1004, 1019, 1020, 2274, 2275 y 2279 para facilitar la presentación de la información por parte de los obligados. A continuación, presentaremos estos cambios. Modificación del artículo 1 de la resolución 00060 del 30 de octubre del 2017, que tiene que ver con los obligados a suministrar la información. Deberán suministrar información los siguientes obligados: las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos con organismos internacionales. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados que realicen actividades financieras, las bolsas de valores y los comisionistas de bolsas, las personas naturales y sus asimiladas que en el año gravable 2016 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y en el año gravable 2018 la suma de los ingresos brutos obtenidos por renta de capital y rentas no laborales que superen los 100 millones de pesos. Las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementario o ingreso y patrimonio que en el año gravable 2016 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Las personas naturales y sus asimiladas que perciban renta de capital y no laborables. Las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas, y demás obligados a practicar retención y autorretención de la fuente del impuesto sobre la renta. Las personas o entidades que celebren contratos
de colaboración, tales como consorcios, uniones temporales, contrato de mando, administración delegada, contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales. Los entes públicos de nivel nacional y territorial del orden central y descentralizado, contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio. Los secretarios generales o quienes hagan sus veces de órganos que financien gastos con recursos del Tesoro Nacional. Los grupos económicos y o empresariales. Las cámaras de comercio. La Registraduría Nacional del Estado Civil. Los notarios con relación a las operaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones. Las personas o entidades que elaboren factura de venta o documento equivalente, las alcaldías, los distritos y las gobernaciones, las autoridades catastrales. Modificación en el párrafo 2 del artículo 2 de la resolución quedó de la siguiente manera. Los pagos o abonos en cuenta. La base de retención en la fuente practicada a título de renta. La retención en la fuente a título de renta, la retención en la fuente practicada a título de IVA y el valor del impuesto descontable se debe reportar según el concepto en el que corresponda. Cambio en el tercer inciso del artículo 9, en el cual quedó de la siguiente forma. Para informar el tipo de fondo se debe utilizar la siguiente codificación. Código de descripción. Otros fondos o carteras colectivas. Modificación al segundo inciso del numeral 14 primero del artículo 14 de la resolución. Con la modificación quedó de la siguiente forma. Las utilidades pagadas o abonadas en cuenta cuando el beneficiario es diferente al fideicomitente se informa en el formato 1014 versión 2 en el concepto 5061. Cambio en el artículo 16 de la resolución. Tiene que ver con la información de pagos o abonos en cuentas y retenciones en las fuentes practicadas, en el cual las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, y demás entidades públicas y privadas enunciadas en los literales D, E, F, H, E, I del artículo primero de la presente resolución deberán informar los apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de residencia o domicilio de cada una de las personas o entidades beneficiarias de los pagos o abonos en cuenta, que constituyan costos o deducción o den derecho a impuesto descontable. Se suprime el numeral 24 tercero, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, del artículo 24 de la resolución. Se modifican los numerales 24 cuarto y 24 quinto, rentas exentas, costos y deducciones, del artículo 24 de la resolución. Rentas exentas. Los obligados a presentar información deberán suministrar el valor total de la renta exenta solicitada en la declaración de renta del año gravable en el formato 1011 versión sexta. Costo y deducciones. Los obligados a presentar información deberán suministrar el valor total de los costos y deducciones solicitados en la declaración de renta del año gravable en el formato 1011 versión sexta. Modificación del artículo 25 de la resolución. ¿Qué modifica? Los descuentos tributarios solicitados, de acuerdo con lo establecido en el literal D del artículo 631 del Estatuto Tributario, se deberán suministrar la información de los terceros y los valores que dieron lugar a la solicitud de descuento tributario en la declaración de renta del año gravable, conforme con los parámetros establecidos de las especificaciones técnicas del formato 1004 versión séptima. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. De acuerdo con lo establecido en el literal K del artículo 631 del Estatuto Tributario,
deberán suministrar la información de los terceros que dieron lugar a la solicitud de ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional en la declaración de renta del año gravable, conforme los parámetros establecidos del formato 2275 versión 1. Cambio al artículo 26 de la resolución, lo cual quedará de la siguiente forma. Contratos de colaboración empresarial. Las personas o entidades que celebren contratos de colaboración deberán informar el valor total de las operaciones realizadas durante el año gravable inherente a las actividades ejecutadas en desarrollo de cada uno de los contratos, con indicación para cada transacción de los apellidos, nombre o razón social, identificación, dirección y país de residencia de cada uno de los terceros, identificación y apellido, nombre o razón social de cada una de las partes del contrato. Buenas noches, compañero. Otros cambios que se dieron en la presentación de la información exógena son el 4.10, que se adicionó un parágrafo al artículo 27 de la resolución, quedando así. El parágrafo 4 dice que la información a que se refiere este artículo debe ser suministrada al formato 52-53 en la versión 1. Otro cambio en el artículo 36, el cual quedó también así, dice que la información de ingresos y retenciones por renta de trabajo y de pensiones, las personas y entidades que están señaladas en el artículo 1 de la presente resolución deben realizar pagos o abonos en cuentas por conceptos de renta de trabajo y de pensión. Durante el año gravable deberían reportar la información de acuerdo con los parámetros establecidos en el formato 2276 en la versión 2. También se reemplazó o se reemplazará el anexo 6, que este correspondía a las especificaciones técnicas de la información de la renta de trabajo y de pensiones en el formato 2276 versión 2 por el anexo 1 de la presente resolución. Se cambió del anexo 7 las especificaciones técnicas de la información de registro catastral y de impuesto predial en el formato 1476 versión 10 por el anexo 2 de la presente resolución, donde se aclara el uso de la tabla para la casilla de destino económico. Se reemplazó el anexo 2 de la resolución 000068 del 28 de octubre del 2016. Esta correspondía a las especificaciones técnicas de la información de cuentas corrientes y o ahorros del formato 1019 versión 9 por el anexo 3 de la presente, donde se actualiza el esquema XCD. El cambio en el anexo 3 de la resolución de 2016 tiene que ver con las especificaciones técnicas de la información de inversiones en certificados a término fijo y o a otros títulos, en el formato 1020. Esta versión 7 por el anexo 4 de la presente, donde se actualiza el esquema XCD. También se reemplazó el anexo 55 de la resolución de 2016, que corresponde a las especificaciones técnicas de la información de descuentos tributarios solicitados en el formato 1004 en la versión 7. En el anexo 5, donde se actualiza también el esquema XCD. Se cambió el anexo 56 del 2016, que tiene que ver con especificaciones técnicas en la información de ingresos no constitutivos de renta ni ganancias ocasionales por tercero. Este es el formato 2275 versión 1. La presente, donde se actualiza también en el esquema XCD. También se reemplazó el anexo 63 de esta misma resolución, la del 2016, que corresponde a las especificaciones técnicas de la información del Código Único Institucional CUIN.
donde dice que donde lo realizan las entidades públicas en el formato 2279 en la versión 2. Y por último se cambió el anexo 11 de la resolución de 2016 que tiene que ver con las especificaciones técnicas de la información de fondo de cesantías. Este cambio se realiza o se hace en el formato 2274 en la versión 1 por el anexo 8 de la presente, donde se actualiza el esquema XCD. Mi nombre es Luis Corcho, hablaré sobre el formulario 1001. El primer paso para empezar este formulario es tener a la mano una hoja de trabajo en Excel con el balance de prueba del periodo de enero a diciembre de 2019, donde estén involucradas todas las cuentas que acumulan pagos y o causaciones a terceros. En este balance de prueba también se deben reflejar las cuentas del pasivo por retenciones en la fuente practicadas a terceros o asumidas con el tercero, ya sean a título de renta o de IVA o de timbre, pues de allí se tomará el dato de las retenciones practicadas o asumidas con el tercero. Tener presente además que esta vez no se tendrá que reportar ningún tipo de autorretenciones en la fuente. Tratándose de las cuentas de costos y gastos, solo se toman en cuenta las que sí se registran con un beneficiario externo real, es decir, sin incluir cuentas de gastos que no manejan beneficiarios externos, pues estos últimos irán en otro formato distinto, a saber el formato 1011. Además, si el pago se registraba junto con su valor de IVA, porque se trataba de un IVA que no se podía llevar como descontable a las declaraciones de IVA, caso por ejemplo de las empresas que no generan IVA en sus ventas, pues todo lo que venden es excluido del IVA. En tal caso se debe tener detallado por aparte cuánto es el valor del pago o causación y cuánto es el valor del IVA que se dejó como mayor valor del pago o causación, pues el valor del IVA se reporta en columna independiente dentro del formato. Asimismo, en cuanto al valor del impuesto nacional al consumo, INC, que puede estar sumando junto con algunos costos o gastos tales como compra de vehículos nuevos, gastos de restaurantes y servicios de telefonía móvil. Dicho impuesto se tendría que reportar de forma individualizada con el concepto especial 5066 y utilizando las columnas de gastos deducible o gasto no deducible. Las cuentas de ese balance de prueba deben estar abiertas con todos los beneficiarios, pero permitiendo que se vean sus movimientos contables, débitos de todo el año 2019, sus movimientos contables, créditos de todo el año 2019, sus saldos contables a diciembre 31 de 2019, los ajustes para llevar esos saldos contables hasta saldos fiscales a diciembre de 2019, pues de nuevo se pidió discriminar si el pago o devengo era deducible o no deducible en el impuesto de renta o en la declaración anual del régimen simple, y los saldos fiscales a diciembre de 2019 con los que se elaboró la declaración de renta o de ingresos y patrimonio, o la declaración anual del simple del año gravable 2019. Recordar que, en el caso de los valores pagados o abonados en cuenta por los contribuyentes inscritos en el régimen simple, siempre terminarían reportados en su totalidad en la columna de gastos no deducibles. En todo caso, esos pagos o devengos que se tomarían como no deducibles en la declaración de renta o del régimen simple, pero que sí se llevarían al formato 1001, tienen que ser gastos reales y no simplemente estimados. Por ejemplo, estimar una indemnización de un proceso que está ante los jueces. Recordar además que en el caso de los pagos o abonos en cuenta por rentas de trabajo, tanto los laborales como no laborales, pero que se sometieron a retención en la fuente con la tabla del artículo 383 del ET, no serán reportados dentro del formato 1001, pues solo serán reportados dentro del formato 2276. Sin embargo, cuando se haya hecho pagos por rentas de trabajo no laborales y el beneficiario haya cobrado IVA, solo el valor del IVA que se dejaba como valor del gasto y su respectiva retención a título de IVA se reportarán dentro del formato 1001. Además, en el caso de los pagos o abonos en cuentas hechas a EPS, fondos de pensiones, ARL, ICBF, SENA y cajas de compensación, será necesario conocer cuál fue el aporte del empleador, el cual irá a la columna de gasto deducible,
y cuál fue el aporte del trabajador, el cual irá a la columna de gasto no deducible. En los pagos o abonos a EPS se reportaría solo los aportes obligatorios del empleador y trabajador. No se incluirían entonces otros valores como copagos para retención de beneficiarios diferentes a los del grupo básico del cotizante. En los pagos o abonos a fondos de pensiones se reportan solo los aportes obligatorios y sin incluir aportes voluntarios. El paso número 2. Si la entidad o persona natural informante llegó a participar durante el año 2019 como miembro de un consorcio o unión temporal, o si durante el 2019 actuó como mandante en contratos de mandato, o si durante el 2019 participó con cuentas conjuntas en contratos de exploración de hidrocarburos, gases y minerales, o si durante el 2019 fue un partícipe oculto en un contrato de cuentas en participación. En tales casos se eliminaría del archivo de Excel los costos y gastos que figuran en sus contabilidades, pero que fueron originados por su participación en esos consorcios o uniones temporales, o por su participación en los contratos de mandato, o en los contratos de exploración de hidrocarburos, gases y minerales, o en los contratos de cuentas en participación, pues tales costos y gastos serán reportados únicamente por el consorcio o unión temporal, o por el mandatario que los presentó, o por el operador del contrato de exploración, o por el socio gestor del contrato de cuentas en participación, usando para ello el formato especial 5247 mencionado en el artículo 26 de la resolución. Sin embargo, y según lo indicado en el párrafo 2 del artículo 1 de la resolución 011004 de 2018, si quienes actuaban como intermediarios en estas operaciones, es decir, el consorcio o el mandatario o el gestor, se llegaron a liquidar durante el año 2019 y también cancelaron su RUT durante el 2019, es claro que tales intermediarios no lo reportaron a la DIAN en el formato 5247 las operaciones por la fracción del año 2019, y por consiguiente solo en ese caso serán los consorcios o los mandantes quienes se tendrán que reportar tales operaciones en su formato 1001. En el paso 3, si el reportante es una persona natural o sucesión ilíquida, recordar que solo debe reportar los valores por costos o gastos deducibles o no deducibles que se relacionen solamente con su restante capital y de rentas no laborales. Los demás valores por costos y gastos, como aquellos que se llevan al renglón 33 del formulario 210, no se tendrían que reportar. En el paso 4, luego tratar de convertir dicho balance de prueba en una base de datos, donde para cada registro se vea el código contable de la cuenta, el nombre de la cuenta contable, el NIT del tercero, el nombre del tercero, los movimientos contables, débitos y créditos del año, su saldo contable a diciembre de 2019, los ajustes para llevar esos saldos contables hasta saldos fiscales, los saldos fiscales a diciembre de 2019 y los valores por aportes pagados o abonados en cuenta a seguridad social y para fiscales discriminados entre la parte de empleador y la parte de trabajador. En el paso 5 del anterior cuadro general se pueden extractar por aparte lo que sería la subbase de datos con los pagos labores, pues ellos no serán reportados en el formato 1001 sino en el 2276. Queda así también formada la otra subbase de datos para las demás cuentas distintas de los pagos laborales. Además, al separar la información de los pagos laborales, se puede obtener información que también irá a otro formato especial, a saber el 1011. Para el paso 6, luego al trabajar en cada una de esas subbases de datos se les hará a cada una un ordenamiento usando como primer criterio el NIT, sin importar que se mezclen NIT de beneficiarios ubicados en el exterior con NIT de beneficiarios ubicados en Colombia, y como segundo criterio el código contable de la cuenta. Recuérdese que todos los reportantes, sin importar si por el 2019 estén sujetos o no al régimen de precios de transferencia, deberán informar detalladamente, según el gasto contable al que correspondan, a todos sus beneficiarios del exterior que igualen o superen los 100.000. Para el paso 7, seguidamente, hacer con Excel el cálculo de subtotales, de tal forma que por cada cambio en el NIT se haga una suma en la columna saldo contable a diciembre de 2019, pues esa es la columna que involucra lo deducible y lo no deducible,
Con eso se descubre cuáles terceros acumularon montos iguales o superiores a los 100.000, involucrándoles todos los distintos conceptos en que tuvieron movimientos durante el año 2019. Paso 8. Luego a esos terceros que sí deben ser llevados al reporte en forma individualizada porque sus pagos o causaciones acumulados igualan o superan los 100.000, se les coloca un color de relleno cualquiera en la celda. En todas las celdas de su columna, saldo contable a diciembre de 2019. Y en el caso de los valores por pagos o abonos en cuenta por aportes a seguridad social y parafiscal, el color de relleno se colocará en las columnas en las que se tiene discriminado cuánto era el aporte del empleador y cuánto era el aporte del trabajador. Para el paso último, que es el 9, una vez hechos los pasos anteriores, los terceros cuyas celdas en la columna saldo contable a diciembre de 2019 queden sin color de relleno serán los que se integrarían los registros especiales de cuantías menores, en los cuales se utiliza el número de documento especial 222.222.222, y para poder armar el registro especial de cuantías menores por cada concepto, es decir, el registro de las cuantías menores de honorarios, de servicios, etc., lo que se hace es remover los subtotales hechos con Excel y volver a hacer el ordenamiento de toda la base de datos, usando esta vez como criterio el código de la cuenta. Formulario 1007. El formulario 1007 está dividido en 7 pasos. El primero, debemos tener a la mano una hoja de trabajo en Excel con los nombres y códigos de las cuentas contables. Estos pues deben estar ajustados a las normas internacionales de información financiera y deben de tener todos los detalles de los terceros y sus saldos fiscales a diciembre de 2019. Para todos los ingresos brutos y sus respectivas devoluciones, rebajas y descuentos en ventas. El valor total de esos saldos fiscales debe coincidir con el valor que la entidad o persona natural reportante haya llevado a los renglones 44 a 53 y 75 del formulario 110 para la declaración de renta o ingresos y patrimonios de 2019. Si el reportante es una persona natural o sucesión ilíquida, que deberá usar el formulario 210 para su declaración de renta 2019, o si usará el formulario anual para la declaración del régimen simple. Este pues, es un formulario que no se conoce en la fecha en que se hace este material. En ese caso, la hoja de trabajo antes mencionada pues tendría que mostrar el total respectivo de ingresos y devoluciones que la persona incluirá solo dentro de los renglones donde queden reportadas sus rentas de capital y sus rentas no laborales. Además, si la entidad o persona natural informante llegó a participar durante el año 2019, ya sea como miembro de un consorcio o unión temporal, o haya actuado como mandante en contratos de mandato o como miembro en un contrato de exploración de hidrocarburos, o haya participado oculto en contratos de cuentas en participación, o utilizó a otra persona en entidad para que le facturara sus ingresos propios. En estos casos, los ingresos que recibió a través de tales figuras los deberá reportar ya sea con el NID del consorcio, NID de su mandatario, NID del operador del contrato de la exploración o con el NID del socio gestor del contrato de cuentas en participación. Lo deberá hacer con los conceptos 4005 hasta 4013 para que tales fines contengan el formato 1007. Como segundo paso, se deben retirar los ingresos que, aunque figurarían en la declaración de renta o de ingresos en el patrimonio de 2019, o en la declaración anual del simple del año gravable 2019, son ingresos que no se llevan al formato 1007 porque ellos corresponden a conceptos que no se recibieron en verdad de ningún tercero. Como puede ser el ingreso por intereses presuntivos en préstamos a socios. Como tercer paso,
Con los registros que queden se arma una base de datos donde para cada registro se vea el código contable de la cuenta, el nombre de la cuenta contable, el NID del tercero, el nombre del tercero y su saldo fiscal a diciembre de 2019. En cuarto paso, esta base de datos se le hace un ordenamiento usando como primer criterio el NID, sin importar que se mezcle el NID de beneficiarios ubicados en el exterior con el NID de beneficiarios ubicados en Colombia. Y como segundo criterio, el código contable de cuenta. Recuérdese que todos los reportantes, sin importar si por el 2019 estuvieron sujetos o no al régimen de precios de transferencia, ellos deberán informar detalladamente según el ingreso que corresponda a sus beneficiarios del exterior. Además, a los terceros del exterior que sean personas naturales, ya no se les podrá reportar con tipo de documento sin identificación del exterior. Eso solo se permitirá para reportar a los terceros del exterior que sean personas jurídicas. A estos terceros del exterior que sean personas naturales siempre se les deberá reportar con tipo de documento, o sea, con su documento extranjero y su número de identificación fiscal que utilizan en el exterior para efectos del impuesto de renta de sus respectivos países. Como quinto paso, debemos hacer subtotales a esta base de datos de tal forma que se efectúe la suma en la columna saldo fiscal a diciembre de 2019 por cada cambio en el NIB. Con eso pues se descubre cuáles terceros acumularon 500.000 o más de ingresos netos, involucrándoles todos los distintos conceptos pues en que se reflejan saldos a diciembre 31 de 2019. Como sexto paso, a esos terceros que sí deben ser llevados en forma individualizada al reporte, porque sus saldos fiscales pues acumulados reunieron todos sus ingresos netos en que figuran y son iguales o superan los 500.000, se les coloca un color de relleno cualquiera en la celda, en todas las celdas de su columna donde dice saldo fiscal a diciembre 31 de 2019. Como séptimo y último paso, una vez que ya hayamos hecho todos los pasos anteriores, los terceros cuyas celdas en las columnas aparecen como saldo fiscal a diciembre de 2019 queden sin color de relleno serán los que integrarían las cuantías menores con el registro único que se les asignó. Para poder armar este registro especial de las cuantías menores, concepto, lo que se debe realizar es el ordenamiento de la base de datos usando como criterio el código contable de dicha cuenta. ¡Hey, loco! ¡Despiértate! Ajá, ¿qué pasó? ¿Ya viste el video? Estuvo muy interesante. Ah, sí. Estuvo bueno el video. Sí. Pero ¿cómo vas a decir eso si te estabas durmiendo? Quédate ahí. ¡Ay! ¡Patea como burra! ¿Qué estás tomando ahí? Eso es Milo. Afirmativo. ¿Y eso para qué? Porque Milo te da energía. El perico lo pones tú. O era la meta. Ay, qué sé. Tengo mucha energía. Ya vengo. Loco, ¿para dónde vas? Papi, hacerme la paja. Ey, loco, te estaba esperando. ¿Ah? Ey, ay, entonces, ven acá, ¿y a ti quién te amarró así? ¿Ven? ¿Tú por qué estás así todo amarrado? Ay, yo sé que me estás esperando, pero el loco, el que tiene cantidad de empresas, me tiene amarrado hace más de 2 semanas. ¿Estás mamando gallo? No, si estoy aquí secuestrado hace 2 semanas. ¿Cómo vas a amarrarte? Porque tienes que salir de esta vaina. Y es más, ¿sabes qué? Te la propongo. Yo voy a esperar ese man aquí y lo voy a esperar aquí para ver qué es lo que es. Gracias. Joder, estuvo buena. Joder, lástima que
No había agua para lavarme, pero bueno, ya que. Ey, ven acá. Tú no eres el loco que estaba aquí, el contador, ¿verdad? Uy, sonaron. Ey, ya ve qué, che. Yo porque estoy así. Cállese. ¿Qué, che? Cállate. Cállate Mierda. la bulla. Mierda, tú me vas a matar, ¿vale? Cállese la boca. No, no, ¿Sabes no, qué no. loco? Ahora me dice que me vas a matar. Mientras tanto ibas a matar a este man que le ibas a lo tenías allá amarrado en tu casa, ¿verdad? Ya, besita, mira, Ah. podemos negociar, ¿qué? No, no tienes que negociar nada. Tú tienes para darme. Tú tienes para darme. No tienes nada. Cállate la boca, más bien, que tú te vas a morir hoy. ¿Oíste? Te vas a morir hoy, de lo que te digo. De lo que te digo. Te vas a morir hoy. Te vas a morir hoy. Te vas a morir hoy. No, no, no. Ay, ay. Roasting, cachón. Muérete. Cachón. Roasting. Dile que los cojas después. Loco, gracias por salvarme. Me salvaste la vida, te debo una. No jodas, loco, salvarte. ¿Sabes las pericias que acabas de hacer? Esa tú me la tienes que pagar, ¿oíste?